Hay personas que se enfrentan a las adversidades y se quiebran, se rinden y se victimizan. Tienen un ancla en ese momento que los marcó y se quedan ahí. Pero hay otras personas que sin importar lo que pase se levantan una y otra vez y que con su ejemplo nos inspiran. Estas personas hacen que nuestras excusas y nuestras adversidades pasen a ser ridículas y nos enfrentan con una realidad que no nos gusta aceptar. El límite de tu potencial lo pones tú. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de este podcast. Quiero confesarles que estoy muy emocionado por el capítulo de hoy porque estoy con una persona que está haciendo historia y va a seguir haciendo historia en nuestro país y en el mundo. Hoy nos acompaña Brenda Osnaya, quien ha sido atleta de alto rendimiento desde los 8 años. En el proceso de llegar a ser campeona mundial en el deporte que la apasionaba y con tan solo 17 años tuvo un accidente durante el traslado a la competencia que iba a llevarla a alcanzar su sueño. Brenda se desmayó en el accidente pero para luego despertar en una nueva realidad. Tenía una discapacidad motriz. Hoy está con nosotros para compartirnos su historia y estoy seguro que a ti que lo estás escuchando te dará una sacudida y te inspirará a no dejar escapar tus sueños. Así que bienvenida, Brenda. Muchas gracias. Gracias, Fer. Muy contenta de estar en tu podcast. Muchas gracias por la invitación y pues encantada de poder compartir mi historia de vida y poder llegar a más corazones y poder impactar en sus vidas. Mi deseo al compartirlo es que se motiven a luchar por sus sueños a pesar de, como bien dices, de las adversidades, y me gustó mucho tu introducción. Muchas gracias. Dijiste algo sobre el ancla y para mí significa mucho porque tengo una metáfora en donde yo digo que cada uno de nosotros somos el capitán de nuestro barco de vida y que decidimos qué rumbo tomar y darle a ese barco. Entonces esta metáfora normalmente la comparto en mis conferencias y bueno, gracias por la invitación. Fíjate qué curioso y qué padre porque no tenía el contexto de esto de la metáfora del ancla, sí. Pero sí, y fíjate que honestamente antes de esta entrevista pues evidentemente me preparaba y me ponía a ver incluso otras entrevistas y todo, pero sí. Creo yo que lo destacable, a veces a lo mejor podemos hacer mucho hincapié en qué pasó y cómo te pasó y todo esto, pero para mí lo destacable es todo lo que construiste a partir de ahí y cómo supiste darle un giro a la situación, ¿no? Porque naturalmente nos topamos con algunas adversidades, no importa qué tan chiquitas o qué tan grandes sean, y hay veces que cambiamos esa meta o ese propósito y decimos, pues ya, ¿no? O pues está muy difícil, sí. O tiramos la toalla, como decía, y te quedas anclado en, no, pues no me salió y pues ya ni modo. Y algo que me encantó es que desde mi perspectiva, y ahorita tú me desmientes, pero al final cumpliste tu propósito, lo sigues cumpliendo hoy en día, que era un propósito que tú ya tenías desde chiquita, que era como dar este ejemplo y romper estas barreras, pero la meta no cambió, pero sí cambió la manera de llegar a esa meta, que es algo que yo admiro muchísimo. Porque, reinventarte. Exacto, o sí. sea, no te clavaste en decir, pues yo lo quería por la izquierda y pues ya no se pudo por la izquierda, entonces ya no hago nada. No fue ahora por otro lado, sí. Pero le sigues siendo fiel a tus valores y a tu propósito y eso es algo a que mi la verdad pasión. Yo aplaudo bastante, a tu pasión, porque sí. Sigues haciendo deporte, sigues rompiendo barreras, sigues siendo ejemplo. Entonces, esa es una parte que la verdad a mí me dejó súper asombrado. Gracias. Y que te admiro bastante, ¿no? Porque de una manera completamente diferente, sí. Pero estás marcando un ejemplo, la verdad, bastante destacable. Gracias, Fer. Pues me gusta mucho la manera de que estás abordando la entrevista porque normalmente cuando yo voy a alguna entrevista me preguntan ¿qué fue lo que te pasó? Y tú ya sí. Pusiste en contexto a las personas que nos están escuchando que pues desde que tenía 8 años soy atleta de alto rendimiento y que a los 17 años tuve este accidente que le dio un giro de 360 grados a mi vida y es por eso que me manejo en una silla de ruedas, tengo discapacidad adquirida, pero la historia va más allá. Eso fue como el parteaguas y ya van 11 años de que esto sucedió y siempre me preguntan ¿cómo pudiste superar algo tan fuerte en tu vida? Incluso me han llegado a decir personas que con las que he compartido mi historia que ellas no pudieran superarlo, lo que así como yo lo logré. Pero lo que yo creo es que no puedes saber cómo vas a reaccionar hasta que te pasa, ¿no?
sin duda alguna, si a mí me hubieran preguntado antes del accidente que eso me iba a pasar, probablemente hubiera dicho que yo no iba a poder con eso. Pero hubo muchos factores que me ayudaron a salir adelante y que poco a poco los he ido yo también como analizando, porque al principio es puro sentido común, puro amor, instinto de supervivencia, y que se transforma en ya no solamente sobrevivir, sino supervivir. O sea, es algo que de verdad, amar la vida a pesar de las limitaciones que uno pueda tener, llámese físicas, económicas, cognitivas, porque todos tenemos limitaciones. Y para mí la discapacidad ha sido, yo siempre digo que mi maestro de vida es el deporte, pero la discapacidad para mí también ha sido un maestro de vida y me ha enseñado horizontes infinitos que cuando yo era una persona convencional, a lo mejor por mi edad o porque simplemente no los veía, y he roto como esos límites que yo misma me ponía en cuestión de antes yo no hablaba inglés y no puedo decir que tengo el 100% de inglés, pero sí un 60-70, y creo que esos son los límites que muchas veces nosotros nos ponemos, ¿no? Yo no, tal vez no tuve una educación en una escuela privada y yo no voy a poder alcanzar mi potencial porque no lo tuve cuando era niña. Pero yo creo firmemente que en esa frase de que nunca es tarde, y que si tú trabajas y te esfuerzas y buscas los medios, porque también esa es otra, retrocediendo un poquito, yo cuando estaba en el hospital, obviamente yo pensaba en que yo quería vivir. Ese era mi primer pensamiento. Yo quería luchar por mi vida, también por mis seres queridos. Yo pensaba en que si mis papás me llegaran a perder, iba a ser un golpe muy fuerte para ellos. Y cuando estaba en el hospital, mi papá entró a mi habitación y yo le dije: papá, a mí no me importa no volver a caminar, lo que yo quiero es vivir. Y él me dijo: Brenda, no tan solo vas a vivir, sino que te prometo que vamos a ir por todo en la búsqueda de tu recuperación. Ahora tus entrenamientos van a ser tus terapias y las harás con la misma intensidad y disciplina que te caracterizan. Y para mí esas palabras son como un mantra que muchas veces me las repito, porque hasta el día de hoy yo sigo, sí, no luchando por mi vida, sí luchando por mis objetivos y por mi calidad de vida, porque adquirir una discapacidad no solamente es dejar de caminar, sino que hay muchos obstáculos. Luego tienes tus intestinos se vuelven perezosos, pueden salir escaras, puedes tener una infección urinaria, muchas cosas que vienen con la discapacidad, en mi caso motriz. Y estoy segura que cada discapacidad tiene sus necesidades, pero a lo que voy es que si bien no fue fácil, sí, como te decía, hubo muchos factores que me ayudaron, principalmente el apoyo y el amor de mi familia, que siempre desde niña lo tuve. En segunda, pues que yo quería, mi deseo era seguir viviendo a pesar de mi limitación física. Y un tercero, creo que muy importante, hay muchos, pero creo que el más importante es que yo tomé la responsabilidad de mis emociones y de controlar mis emociones y mis acciones ante adquirir la discapacidad. Me encanta cómo lo dices, porque de entrada estás dando mensajes bien importantes, ¿no? O sea, uno es una diferencia entre el estar feliz de un momento que te puede generar felicidad y el ser feliz, que ese para mí ya es la decisión, ¿no? Y claro, algo que yo destaco es tú decidiste ser feliz, o sea, en vez de estarte peleando con una condición o algo y decir es que me pasó esto y me pasó esto, en vez de que eso te defina, decidiste estar feliz. Y como dices tú, claro, a pesar de, ¿no? Porque hay muchas complicaciones que a veces no vemos. A veces tenemos muy poca empatía a todas esas complicaciones. Justo hace unos capítulos entrevistábamos a una persona con discapacidad visual
y nos decía de la poca empatía que hay y de todo lo contra lo que te enfrentas, y decía él, es que convivan más con gente que tiene discapacidad para que Sí. se tengan esta sensibilidad, ¿no? Sí. Y algo que nos has recalcado en varias ocasiones el día de hoy de tú tienes la capacidad de reinventarte, que es algo que a veces cedemos ese poder o decimos, pues se nos olvida, puede ser que digamos ya no. Y justo esta semana estaba escuchando yo una entrevista que le hacían a Patch Adams y Ajá. decía él eso, dice, es que tú te puedes reinventar, o sea, tú puedes decidir, a partir de ahora voy a ser así, si para Claro. las personas se les olvida, ¿no? Entonces, nos has dado estos mensajes bien, bien importantes, y también para los papás que nos están escuchando de la importancia que tiene contar con el apoyo de los papás. Digo, Sí, no todos lo ven, definitivamente. pero ahorita tenemos el honor de tener a tu papá aquí con nosotros también, Sí. y desde ahí se ve el apoyo, ¿no? O sea, que te acompañan hoy y te acompañaban todo este camino, y lo ves en entrevistas, en fotos, en todo, y dices, qué importante es que tengas ese apoyo, y que también como papás es bien difícil, porque yo hoy teniendo la corta experiencia de ser papá, quieres así de que no les pegue ni el aire, ¿no? O sea, todo lo que puedas cuidar a los hijos está, porque no quieres que les pase nada, que sufran ni nada, pero cuando se presenta una adversidad, el mensaje que te dieron a ti, que se volvió tu mantra, es súper importante, o sea, porque pudo haber sido al revés, pudo haber sido condescendiente y decir, pobre de ti, mijita, pues tu vida así va a ser y ni Sí. modo. Y ellos siempre me han dicho que si yo no hubiera tenido la actitud para superar esta adversidad, hubiera sido prácticamente imposible, pero yo siento que es algo mutuo. O sea, si yo no Claro. hubiera sentido ese apoyo y ese amor, probablemente no hubiera tenido esa actitud y ese deseo de seguir adelante. Y ellos pues veían que a pesar de que había momentos malos, porque los hubo y los sigue habiendo, porque tengo crisis de dolor, muchas veces las personas con discapacidad, yo creo que nos frustramos porque queremos ser lo más independientes posibles, y muchas veces pues no cargarles la mano a las personas que tenemos a nuestro alrededor, y yo creo que eso obviamente genera impotencia, pero tienes que ser creativo y adaptarte a tus posibilidades. Y también pues, en el tema de las barreras arquitectónicas, por ejemplo, los baños que muchas veces no están accesibles, pero no hay de verdad nada imposible. Yo pongo un banquito y de la silla me paso al banquito y del banquito me paso al inodoro, por ejemplo. Y así en todo en la vida, ¿no? Quisiera volver un poquito a la reflexión que hacías, que muchas veces no creemos en nosotros mismos o pensamos que solamente tenemos como que encasillarnos, lo que hablábamos antes de empezar la entrevista. Pero yo creo que cuando éramos niños, nosotros, o sea, de verdad creíamos en nosotros, y incluso creíamos que teníamos superpoderes, y no sé, nos poníamos una capa y pensábamos que podíamos volar, construíamos nuestro fuerte con sábanas y muebles, y creces y ya piensas que no, Ya no se puede. que ya no se puede, sí, que ya no eres invencible. Y yo creo que los seres humanos no nacemos con poderes, pero los podemos desarrollar. Podemos desarrollar poderes que nos ayuden a sobrepasar cualquier situación difícil en la vida. Uno de ellos es la resiliencia. Claro. Y yo creo que o sea, lo principal es que tú te tienes que hacer responsable de tu vida. Lo que hablabas de la culpabilidad. Sí. En mi caso, yo no tuve la responsabilidad de mi accidente, yo no iba manejando, pero sí sabía que dependía de mí y nada más de mí continuar con mi vida. Lo que me ayudó también mucho fue no pensar en ya no voy a poder patinar, sino ahora qué sigue, qué voy a hacer desde una silla de ruedas. No en lo que no tienes, sino en lo que sí tienes, ¿no? Sí. De hecho, tengo una frase, creo es la única de mi autoría, pero va así:
no veas lo que no tienes, ve lo que tienes, trabaja con ello y di, este soy yo. Y pues eso fue lo que hice, y en mi carrera deportiva me he encontrado también con muchos obstáculos. Uno de ellos el económico, porque yo actualmente practico un deporte caro, es el triatlón, el paratriatlón. Y bueno, mi inicio en el deporte paralímpico fue primero prácticamente empezar de cero en la paranatación. Competía con personas que habían entrenado toda su vida desde que nacieron y adquirieron su discapacidad, o sea, que ellos nacieron con su discapacidad, prácticamente empezaron a nadar, y yo tuve que aprender a nadar a los 17 años, y pues no fue fácil porque, como dicen, si fuera fácil todo el mundo lo haría, pero pues fui perseverante. Yo sabía que a lo mejor no iba a ser un deporte en el que yo pudiera sobresalir, ni siquiera a nivel nacional, porque juntan discapacidades y es un poco injusto, pero sabía que la natación me iba a dar esta libertad, porque en el agua tú eres libre, tú pesas menos, puedes hacer movimientos que fuera del agua teniendo discapacidad no puedes. No puedes hacer, sí. Y también entré en un entorno en donde había más personas con discapacidad, jóvenes y más jóvenes que yo y más grandes que yo, pero de diferentes discapacidades. Te das cuenta que no eres el único, porque mi mamá, que en paz descanse, me contaba, siempre lo contaba, que ya cuando llegó los primeros días a la alberca y me llevaba a entrenar, decía, pero ¿por qué a mi hija? Pero luego vas conociendo a los niños y te vas encariñando con ellos y con los padres de familia, y dices, pero ¿por qué no? O sea, ¿quién eres tú, no? Para que pues, nadie esté exento de vivir una discapacidad. Sí. Que ese es un punto bien importante que yo hasta el capítulo pasado empecé como a dimensionar, que nos daban cifras, ¿no? Y que decían que son más de 1,000 millones de personas que tienen una discapacidad, y que la mayor cantidad de estas personas... En Nuevo León somos 800,000. 800,000. Sí. Y la mayoría de las personas, al menos en la estadística que nos daban, son adquiridas, no es como que nacieron así, como bien dices tú, fue por algún accidente, algo sucedió, temas de biológicos y demás, que termina por suceder esto. Y el dato que haces es bastante impresionante, o sea, 800,000 personas. Sí, que ¿en dónde están? O sea, vuelvo o sea, es muy triste ver, o más bien no ver a esas personas en las calles por la falta de infraestructura, por la falta de un buen transporte público accesible. Y vas a otros países y te das cuenta que a pesar de la discapacidad, puedes ser independiente. Totalmente. Yo he estado en Australia, he tenido oportunidad de estar en países de primer mundo y sin problema yo he ido sola incluso, y no tuve ningún problema para desplazarme. Y pues sí, nos falta mucho en el estado y en el país para que podamos ser lo más independientes posibles. Sí, yo de verdad que me quedé impactado en un viaje de trabajo en Estados Unidos, porque estábamos en un restaurante y iba una pareja que estaba cenando ahí, y después ya cuando se pararon me percaté que llegó la mesera y les dijo, ¿gusten que los ayude? Y el señor le dijo, no, estamos bien. Y ya obviamente volteé y puse atención, y el señor tenía discapacidad motriz, pero la señora tenía discapacidad visual. Entonces, pues para ella su ancla era la silla de ruedas, y pues era con la que se iba apoyando, iba guiando, y le decían, ¿le ayuda? Y ella decía, no, déjame, o sea, de aquí me estoy agarrando, y el señor era el que iba guiando con la silla hacia dónde ir, ¿no? Y salieron del restaurante, llegó una van, bajó una rampa, lo subió y todo, y me acuerdo que yo iba con personas de aquí a Monterrey, y yo decía, qué impresionante y qué bonito que puedan hacer su vida y puedan moverse y puedan venir a cenar a un restaurante y irse sin necesidad de que vengan 5 personas con ellos. Y digo, esta pareja en Monterrey se me hace que ni un día dura, ¿no? O sea, por lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que si las rampas, que si los espacios, que si los baños, o sea, son muchas cosas. Principalmente yo creo que el transporte público, porque normalmente se piensa en discapacidad y silla de ruedas,
para empezar, hay una gama de discapacidades y muchas veces discapacidades que son invisibles, como los sordos. ¿Y cómo pretendes que una persona con discapacidad se traslade a su trabajo o a su escuela si no hay un buen transporte público accesible? Y no todos tenemos el privilegio de tener una camioneta. Entonces, de hecho, la mayoría de las personas con discapacidad viven, tienen una economía baja y pues yo creo que ese es un factor determinante para que una persona con discapacidad pueda hacer su vida. Y que por eso a lo mejor no nos topamos tanto con esta realidad. Y como dices, pues son 800,000 personas que a lo mejor la mayor parte de su tiempo se ven forzados a no estar pues con libertad, trasladándose, moviendo, yendo a los lugares que cualquier persona puede normalmente ir. Sí, y yo lo noto porque cuando voy a plazas comerciales o a un parque, a mí no me molesta, pero las personas muchas veces se me quedan viendo, yo creo que por lo mismo de que no están familiarizados con ver tal vez a una mujer joven con discapacidad, y pues creo que pues es una llamada de atención, ¿no?, para la sociedad, para el gobierno, en que se tienen que pues implementar políticas públicas que ayuden a que nosotros seamos más independientes y pues algunos tenemos la fortuna también de contar con nuestros padres, con familiares, pero muchos otros no, o esos familiares tienen que ir a trabajar. Y pues las personas con discapacidad se quedan en sus casas y bueno, el sedentarismo, todo afecta, pero pues creo que bueno, la historia de la pareja me gustó mucho porque si bien nosotros necesitamos ayuda, muchas veces nos las podemos ingeniar y ese es un claro ejemplo de eso. Y la verdad es que, o sea, justo como comentas, esta empatía y que algo que estás haciendo muy bien tú es este tema del activismo también, ¿no? O sea, de salir y hablar y crear esa empatía. No me considero activista, soy más como apenas siento que estoy aprendiendo, estoy como en ese proceso, pero yo creo que soy como más embajadora de la discapacidad, por así decirlo, porque sí creo que me falta como hacer más en pro de la inclusión, pero estoy en ese camino y plataformas como la tuya también sirven mucho para visibilizar y hablar de este tema que muchas veces pues se piensa en las personas con discapacidad que nada más se van a rehabilitar y pues no es así. Sí, falta que una frase que se me viene mucho y que digo mucho con mi esposa es que hablemos, ¿no? O sea, que realmente hablemos de cosas que a veces creemos que por no hablarlas no existen. Exacto. Y bueno, pues bien que mal, a veces mucho el contenido que nos encontramos afuera es de otras cosas, ¿no? De modas, de esto, del otro, y queremos como que tapar y hacer como que hay cosas que no están ahí. Y pues es justo lo que he querido hacer con esta plataforma. Y ahorita, fíjate que lo que me comentabas y lo que yo he visto de lo que estás haciendo, de crecer en el deporte, de romper barreras y de ser embajadora, como bien lo dices, lo relacioné con un ejemplo de Muhammad Ali, del boxeador. Porque en una entrevista que le hacen le comentaban como que es que qué difícil era lo de su deporte y todo esto, y él dice, no, difícil es la situación que viven las personas de color, y dice, pero yo hago box y soy grande no porque quiera ser el mejor boxeador, dice, pero porque sé que entonces le van a poner atención a lo que digo, entonces ya teniendo yo esta importancia ya te puedo hablar directamente. Y creo que por lo que he visto, los programas en los que te han ido invitando, es de cierta manera, tú has inspirado con tu ejemplo y eso te ha prestado el micrófono ya en múltiples entrevistas, y estoy seguro que el día de mañana, así como lo has hecho hasta hoy, vas a seguirlo haciendo y cada vez pues va a ser más evidente que hay cosas que tenemos que escuchar. Y de verdad estoy seguro que así como a mí me inspira la historia tuya de vida, o sea, de lo que has hecho con tu vida, porque te sacude y como decía al inicio del podcast realmente te hace ver que las cosas por las que nos quejamos muchas veces son cosas tan chiquitas, y a mí me gusta mucho precisamente convivir con otras personas, conocer diferentes tipos de realidades, porque te ayuda a sensibilizarte y de cierta manera, por un lado, retomar esa gratitud, ¿no? De decir, agradece todo lo que tienes. Y por otro lado ¿y por qué tú no puedes, no? O sea, para mí es como este reflejo que te vuelve a poner al espejo y dices,
¿por qué no vas a poder? O sea, ¿cuál es tu excusa? Mm. Y de volada darte cuenta, como les decía también en el inicio, que es la excusa la estás poniendo tú, ¿no? Y creo que ejemplos Sí, como el tuyo, como te decía, para mí son súper importantes porque te hacen ver que a pesar de esas adversidades y de otras muchas cosas de las que no hablas, estás ahí, ¿no? Y sigues retándote. sí. Y recalco el del que no hablas porque algo que me gusta mucho de tus entrevistas es que nunca he escuchado hasta hoy, de todas las que he escuchado, nunca he escuchado un tema de victimizarte, ¿no? De decir de que pues es que yo y como dicen con el látigo en la espalda, todo lo Sí, contrario, ¿no? Es como tú amas la vida. Y sí. como ahorita lo decías, ¿no? El supervivir. No sé si lo escucharon al inicio algunos, pero que decías es supervivir y creo que eso es lo que estás haciendo. Gracias, Fer, qué lindo. Gracias por tus palabras. Pues yo creo que es importante, como bien dices, valorar lo que tienes y ser agradecido. En mi caso, yo practico un deporte individual y ahora con el resultado que se obtuvo en Tokio, em, pues muchas veces eh, las personas piensan que o nada más ven los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y creen que así debe ser y creen que tienes que romper récords y tienes que ganar pero lamentablemente no hay esa difusión tampoco para el deporte en general y mucho menos para el deporte paralímpico. Entonces, en mi caso, sí, para llegar ahí, tuvo que haber mucha gente que se sumó a mi proyecto deportivo, principalmente mis papás, los papás son los primeros patrocinadores de todo atleta de alto rendimiento, pero sí hay muchas personas que sin duda alguna sin ellos, sin su apoyo moral y económico, no hubiera podido lograr mi sueño, porque mi sueño desde niña fue ser campeona mundial en patinaje cuando lo practicaba y representar a México. Ese era mi sueño. Lo logré en un Panamericano juvenil, pero no alcancé a cumplirlo. Ya 5 años después del accidente lo cumplí. Representé por primera vez a México en un campeonato mundial. Y pues lo que seguía eran Juegos Paralímpicos, ¿no? Y la meta más grande a la que tú puedes aspirar como atleta de alto rendimiento son unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Entonces, sí funciona muchísimo el visualizar tu meta. Porque yo me acuerdo que desde que supe de la existencia del paratriatlón y que se iba a abrir en Río de Janeiro por primera vez el paratriatlón, yo soñé y lo visualicé. No se abrió mi categoría en Río, pero Que fue solo para hombres, ajá, ¿verdad? fue solo para hombres, pero pues obviamente inicia un ciclo nuevo y hay una nueva oportunidad. No sabíamos si iba a entrar mi categoría, pero yo tenía pues fija mi meta que era Tokio 2020 y en un momento determinado ni siquiera estaba como en el ranking bien posicionada. Este año por la pandemia o el año pasado fue muy complicado porque había mucha incertidumbre de que si se iban a hacer, si se iban a posponer, si se iban a cancelar. Y todos los atletas, fue para todos el tenerte que adaptar a entrenar en casa, el tener que adaptar tu plan de entrenamiento. Y yo creo que los que confiamos en que aún con todo y pandemia se iba a dar, fuimos los que estuvimos ahí. Y sé que muchos que también confiaban se quedaron fuera, pero estar ahí es estar con lo mejor de lo mejor. Entonces yo ya me sentía muy feliz al momento de estar allá. Aparte ya había tenido 2 experiencias anteriores en Japón y las dos sin COVID y con COVID fueron muy buenas porque los japoneses son muy amigables y te hacen sentir como en casa y pues siempre quieren hacer todo por ti, ¿no? Pero principalmente son muy, muy lindos.
Y en realidad mi experiencia fueron mis primeros Juegos Paralímpicos y desde el día uno que llegué, yo en mi mente era disfrútalo, porque aparte tenía meses de la partida de mi mamá y este sueño, como te digo, no es de la persona que está compitiendo, este sueño es un sueño compartido. Uh-huh. Sí. Y mi mamá, como mi papá, son los que me llevan a entrenar. Ella se involucraba mucho en el tema de mi alimentación, en el tema de mi descanso. Siempre que llegaba de una competencia y veía que no me había ido bien o como yo esperaba, me decía, oye, ¿por qué no haces esto? Ve con esta persona. O sea, ella era una guía para mí también. Y el haber cumplido el sueño, a pesar, hubiera quedado en octavo, en noveno, en décimo, yo al estar ahí, yo la verdad es que me sentía, pues, ahora sí que en las nubes. A lo mejor solamente los atletas de alto rendimiento me van a poder entender porque por lo que significan unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero de verdad que lo acabo de vivir y sí fue como un sueño, de esas veces que de verdad estuve ahí y de verdad quedé en una quinta posición y de estar en las 10 personas, de las 10 mejores personas de todo el mundo, o sea, que es algo súper destacable. Sí, y de haber pasado todos esos obstáculos y de recordar quiénes estuvieron ahí desde un principio, porque muchas veces, y no solamente pasa en el deporte, cuando ya obtienes un buen resultado te voltean a ver y quieren... Dicen, de la noche a la mañana. Sí, y quieren subirse a tu barco, pero hay muchas personas que aún sin resultados creyeron en mí desde un principio y no solo por mi talento, sino porque sabían que el deporte a mí me hacía bien. Entonces, creo que también es importante enviar este mensaje de valora a las personas que estuvieron ahí desde un principio y, claro. y siempre como tenlas muy presentes. Y este quinto lugar no fue mío, fue de todas esas personas, es de mi papá, es de mi entrenadora, es de mi mamá, es de todas esas personas que pues se subieron a mi barco y es muy difícil mencionarlas a todas, pero referentes que conocen aquí en Nuevo León, Pepe Más, don Fernando Elizondo, el mismo Samuel García, muchas personas que creyeron en mí y me han apoyado en mi proyecto deportivo, muchas empresas como Arcis Metals, Amstel Ultra. Yo sé que a lo mejor no te van a pagar el patrocinio, pero son personas que a mí me han apoyado y yo pues súper agradecida con el apoyo, ¿no? Qué padre que lo compartes así, porque como bien dices, a veces se nos puede olvidar, ¿no? Y luego hay quien cree que a lo mejor el éxito se obtiene solo, pero no, siempre hay muchísimas personas que están ahí como mentores, como guías, que le dedicaron las horas y creo que ahorita lo que decías es todas estas personas que creyeron en tu visión, en tu porqué, cuando no estaba más que a lo mejor en tu mente, ¿no? Y tú les platicabas esta visión y que hoy estoy seguro que se sienten súper orgullosos y orgullosas de ver esa visión hecha realidad y decir, yo sabía, o sea, con esa convicción que lo decía y con todo el esfuerzo que le ponía y que hoy lo estés alcanzando, la verdad es que estoy seguro que muchas personas se sienten muy orgullosas, de entre todas también tu mamá sé que está súper orgullosa y me gustaría preguntarte, Brenda, ¿te has puesto a pensar en qué sigue después de ahí? Sí, bueno, ahorita estoy empezando ya mi proceso rumbo a París 2024 porque se recortó el proceso, ya son 3 años y en mi caso son 2 años de preparación y el último año es para poderte clasificar, son puras competencias. Entonces desde ya empecé a entrenar rumbo a París. Obviamente hay campeonatos del mundo cada año y copas del mundo, series mundiales que te ayudan a foguearte y a estar en buena posición del ranking mundial.
ese es en el tema deportivo, pero en el tema personal tengo una conferencia pronto en diciembre que me tiene muy emocionada porque tengo creo que 2 o 3 conferencias en Estados Unidos, pero esta conferencia va a ser con más personas, más foro, y va a ser en Nueva York, al lado de pues grandes conferencistas como César Lozano, como el doctor César Lozano. Y pues estoy preparando mi conferencia. También ahorita quiero irme como a mediados de noviembre a Ciudad de México porque también me inscribí al maratón de Ciudad de México. Wow. Va a ser mi primer maratón. Ya he tenido oportunidad de correr medios maratones. Y pues quiero irme para acostumbrarme a la altura y también entrenar allá ya como más enfocada al día. Y bueno, no soy una persona que me guste como decir en 10 años voy a estar haciendo esto, porque la vida es muy impredecible. Totalmente. Entonces prefiero como tener metas a corto, mediano plazo. Pero bueno, ahorita es eso, y también me gustaría seguir sumando con mis conferencias y seguir siendo embajadora de la inclusión, y pues que me sigan invitando a poder compartir un poco más de mí. Claro, una pregunta, Sí. Brenda. ¿De qué quieres ser ejemplo? A lo mejor ya no lo has dicho de cierta manera en toda esta conversación, pero ¿de qué quieres ser ejemplo para las personas que ven lo que estás haciendo? Yo admiro mucho a las personas que luchan a pesar de lo que la gente dirá. Me gustaría ser recordada como una persona apasionada, como una persona que luchó a pesar de lo que... Porque todos tenemos detractores, como les dice mi papá. Claro. Y yo creo que ese no es el objetivo principal, a lo mejor demostrar que sí puedes, no, pero sí admiro mucho a las personas que a pesar de las críticas que no son constructivas, son firmes a sus ideales y a sus convicciones y a lo que ellos quieren. Creo que me gustaría ser recordada como una persona que ama la vida, y pues simplemente eso, porque la vida puede tener como esos sinsabores, pero yo creo que la vida es un regalo y que la tenemos que disfrutar al máximo, y que tenemos que compartir lo que vamos aprendiendo en el camino, para que, si bien hay una frase que dice que no se aprenden o en cabeza ajena o algo así, es la frase, yo sí creo que podemos apoyar a esas personas que están atravesando por una situación difícil y que no saben qué hacer, y motivarlas. A lo mejor yo no voy a motivar a una persona, pero tú puedes motivar a esa misma persona. Entonces, todos tenemos una historia de vida que contar. Claro. Y el día de hoy yo me siento una persona pues afortunada, privilegiada de poder estarla compartiendo, y creo que a la vida venimos a aprender, pero también a compartir lo que hemos aprendido, ¿no? Claro, y si nos pudieras compartir también qué haces para mantenerte motivado, porque es una cosa que me da mucha curiosidad, como que cada quien tiene sus maneras Pero como de motivarse. atleta o como persona, porque... Como persona. Como persona. Uy, es que van de la mano, porque yo creo que siempre y cuando tú tengas metas, es muy importante tener sueños, tener metas, porque eso es lo que te mantiene con esa vitalidad y te mantiene como con un objetivo. Y a mí, yo creo que es muy importante aprenderte a festejar tus pequeños logros. Algo que me ayudó mucho en el tema de mi rehabilitación fue que empezaba yo a tener más fuerza en el abdomen, empezaba yo a no perder el equilibrio, y tanto mi familia, o sea, mis papás como yo lo celebrábamos. Y
creo que es eso, celebrar tus pequeños logros, eso me ayuda mucho, y tener una meta, porque ahorita que tengo la conferencia en Nueva York, que ni yo me la creo cuando lo digo, es algo que digo, yo me emociona, va a ser mi conferencia número 100, y también voy a volver como a un escenario porque había estado dando conferencias virtuales, y bueno, eso me emociona también, y creo que es eso, esas dos cosas, como tener una meta y también celebrar. Celebrando esas pequeñas victorias. Sí, eso es lo que me ayuda. Son excelentes consejos, Brenda, y me gustaría saber también si hay algún mensaje que quisieras compartir con las personas que a lo mejor ahorita están atravesando adversidades de cualquier tipo, ¿no? O sea, no solamente, como lo hemos platicado, de temas de discapacidad, sino en general. Creo que estos años nos han retado a todos de muchísimas maneras. Y me gustaría saber si tienes un mensaje que le quisieras compartir a las personas que están atravesando momentos difíciles en general. Sí, bueno, en la vida vamos atravesando tormentas inesperadas que pues muchas veces no tenemos contempladas y no podemos controlar. Pero, como te decía, yo creo que tú como capitán de tu barco tienes la decisión de qué rumbo quieres tomar, pero no solamente en cuanto a esa situación difícil, porque sin duda alguna nos vamos a encontrar muchas veces con situaciones que no nos van a gustar. A lo mejor la plática se enfocó más o bueno, muchas veces como que me preguntan más sobre el accidente, pero no solamente he tenido esa situación adversa en mi vida, ¿no? Y es importante eso, tomar responsabilidad de tu vida y pues quererte tal y como eres, buscar tu propia felicidad, porque muchas veces seguimos como que le damos gusto a las demás personas en vez de darnos gusto a nosotros, y quererte tal y como eres. Vivimos en un mundo en donde estamos inmersos en las redes sociales y comparando nuestras vidas con otras personas, y ahí no está la vida. La vida está fuera de las redes sociales, y mientras tengas, puede ser tu trabajo, puede ser tu hobby, puede ser tus hijos, ayudar a tener una asociación, algo que te haga tener un motivo, ¿no? Porque la vida muchas veces, yo creo que yo veo la vida como emociones, como contrastes. Muchas veces tiene como diferentes matices, pero sin duda alguna yo creo que lo que engloba todo eso es tomar una decisión, y no siempre vamos a estar felices, pero yo creo que la felicidad también es una decisión. Entonces, pues, invitarlos a ser responsables y en ocasiones, pues, a trabajar sus emociones, y si no pueden ellos solos, buscar ayuda, ir a terapia o a alguien que te pueda escuchar y dar un buen consejo. No todas las personas te van a dar a lo mejor un consejo, pero incluso el desahogarte te hace sentir mejor. Ya es de gran ayuda. Sí. De verdad, Brenda, yo te quiero agradecer porque nos has dado muchísimas lecciones durante todo el capítulo, y algo que destaco yo siempre digo, tómalo de quien viene, ¿no? O sea, porque a lo mejor si llega alguien aquí a decirnos que pues que le entren a las adversidades y que a pesar de todo avancen, pero que tú sabes que no lo hacen, pues se queda como palabras vacías, ¿no? Pero en tu caso hay muchísimo. Yo sí quisiera destacar a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que hay muchísimos logros
con Brenda. Ha logrado muchísimas cosas, nos ha dado el ejemplo, ha representado a nuestro país y ahora lo que hiciste en Tokio también, algo buenísimo. La primera vez que una persona mexicana participa en la parte de Tokio y en este paratriatlón y con una súper representación, venías de una lesión. De verdad que hay muchísimas cosas y lo menciono porque bien que mal... Hay también muchas entrevistas donde hablan de todos estos logros. Yo la verdad quería que esta entrevista fuera diferente y que la gente que la estuviera escuchando y la estuviera viendo se sintiera cerca de Brenda y escuchara de su viva voz cuál es tu perspectiva de la vida, que es algo que dentro de todo lo que yo he visto de tus logros, la perspectiva que tienes sobre la vida, cómo te mantienes motivada, era algo que yo que tenía mucha curiosidad y todo lo que nos has compartido es sumamente importante y es un complemento, pero sí, de verdad, cuéntale a las personas dónde te pueden encontrar porque es muy, muy impresionante lo que estás haciendo. Sé que viene más todavía, estoy seguro, pero aún así igual, cuéntales dónde pueden conectar contigo. Gracias, Fer, y espero haber logrado el objetivo de que las personas me sintieran cercana. Creo que algo que se me olvidó comentar fue que algo que me ayuda a sentirme motivada es hacer cosas nuevas. Recientemente empecé a hacer remo y es algo que me va a ayudar al paratriatlón. Es una disciplina diferente y creo que muchas veces en muchas etapas de mi vida me he topado como con estos retos nuevos y también te ayudan como bueno, soy bueno en esto o nunca pensé que podría haber hecho esto. Entonces, por ahí también me ayuda mucho a estar motivada el probar cosas nuevas. Y bueno, me pueden encontrar como Brenda Osnaya. Es OSNAYA en Instagram y en Facebook estoy como Brenda Osnaya. Perfecto. Y aquí en el capítulo también estaremos poniendo las redes sociales y todo para que conecten contigo. Gracias. Agradecerte muchísimo tu tiempo, Brenda. Sé que ha estado la agenda apretada, como dices, después de los logros y todo. Ahora sí que seguro hay muchas invitaciones y de verdad que aprovéchalas porque, tío, tienes una plataforma muy padre. Tienes una historia de vida muy inspiradora y estoy seguro que hay muchas personas que necesitan escuchar más de estas historias y ver más testimonios de personas que pues nos están inspirando con el ejemplo. Gracias, Fer. Muchas gracias por la invitación. Me la pasé increíble. Fue una entrevista completamente diferente y pues felicidades por tu podcast porque es una plataforma que ayuda a compartir lo que muchas veces es desconocido y pues a mí me gusta mucho el que le den oportunidad al deporte adaptado, al tema de la inclusión y bueno, te felicito mucho. Muchas gracias, Brenda. Gracias y gracias a todos por escucharnos y pues nos vemos el siguiente capítulo.